Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Red Goleros y Red Goleras. Estamos junto a Jorge Rubio, soy Felipe Escobillana, para hablar del campeonato de Colo-Colo hace 20 años en la quiebra del equipo popular. Esto se dio en el marco de un momento muy complicado para el Cacique. Vamos a recapitular un poquito lo que pasaba el año 2001, Jorge, cuando uno recuerda a Sebastián Rosenthal, por ejemplo, saliendo de las duchas con el champú en el pelo porque se había cortado el agua, o a Fernando Gamboa, que se llevaba las pesas para la casa porque no había dinero para pagarles, y eso desencadenó en lo que decretó la jueza Helga Marchant a comienzos del 2002 con la quiebra del equipo del Cacique. Claro, imágenes graciosas que recuerda a Felipe Escobillana, que terminaron con esta declaración de la quiebra el 22 de enero de 2002 por parte de la jueza Helga Marchant, una deuda de unos 50 millones de pesos que Colo-Colo mantenía a raíz del marcador de goles del Estadio Monumental, y terminó con un proceso que obviamente tuvo un comienzo muy complicado, pero un final feliz. Después de esto se dio también un evento que pasó a la historia, la famosa Colotón, que la armó Tomás Cox, que ni siquiera llenó el Estadio Monumental. Fue harta gente, pero no se dio como para que se desbordara de gente. Artistas de mediano pelo nomás, no había tampoco para contratar a Shakira o a gente de primer nivel. Y algo por lo menos se logró recaudar y darle el primer paso o el primer empujón a este equipo que terminó coronándose campeón. Sí, fue un evento que, si mal no recuerdo, Felipe, no estuvo tan lleno ese evento de Colotón. Sí. Tomás Cox, que fue el organizador del matrimonio de Marcelo Ríos, ¿te acuerdas? También, claro, no, era el gran productor en esos años. De eventos de la televisión chilena. No terminó muy bien la Colotón, pero sí ese año en Colo-Colo, en el primer semestre, tuvo un buen arranque. Sí. Pero un buen final. Fue el final del primer campeonato de ese año. Se empezaron a instaurar los torneos con playoff. Era la primera vez que se jugaban torneos con playoff el año 2002, y Colo-Colo arma un plantel con muchos juveniles. Se fueron jugadores importantes como Héctor Tapia, que era una de las grandes figuras de Colo-Colo. Bueno, tampoco siguió el mismo Sebastián Rosenthal que mencionábamos, no estaba tampoco Fernando Gamboa, que había sido seleccionado argentino, y se la jugaron por un técnico sin experiencia como Jaime Pizarro, claro, que hacía sus primeras armas como entrenador y terminó resultándole muy bien a Colo-Colo, y además armando un plantel, como te decía, joven, pero con algunos jugadores experimentados como Marcelo Bartichotto, Marcelo Espina, Raúl Muñoz, que no es muy recordado quizás en esa campaña, pero también fue muy importante porque necesitaban un sostén los más jóvenes, los canteranos del Cacique. Y si bien en el primer semestre no terminó bien la historia para Colo-Colo, sí hubo hitos para destacar, como por ejemplo que se rompió la racha sin victorias en Calama, en un partido ante Cobreloa. Casi 23 años fueron esos. Poco más de... Sí, casi 22 años y algo. Con una actuación estelar de Ignacio Quintero. Sí, que anotó los goles en Calama. Y también en esa campaña el tal triunfo de Colo-Colo sobre Universidad de Chile 3-0 en el Estadio Nacional, con los goles de Huayquipán, que lo catapultan a la fama, y uno se recuerda que después, claro, es un deportivo, fútbol, todos esos programas fueron a buscarlo el otro día a la legua. Él se paseaba por la feria y era el rey del lugar. Es que jugó un partidazo, ¿sabes? Hay que decirlo. Sí, bueno, darle 2 goles a la U, cualquiera se... Y aparte hizo un pase como de taquito, como que pisaba la pelota y la daba con el taco. Dejó imágenes para el recuerdo Huayquipán. Sí, bueno, y este Colo-Colo vuelve a ganarle después en los playoffs a Cobreloa, le gana por 5-2, y parecía que iba encaminado por lo menos a jugar una definición con Universidad Católica. Sin embargo, tropieza en el camino cuando cae ante Rangers de Talca 2-1 en la séptima región, y después en el Monumental empata 2 y se queda con las manos vacías, en un golpe muy duro para el plantel y para la hinchada que tenía a Sebastián González como gran figura. Tal cual, venía envalentonado de hecho el plantel de Colo-Colo, con algunas victorias muy contundentes antes de chocar contra el cuadro talquino, que era dirigido en ese entonces por Óscar del Solar, y que sorprendió al fútbol chileno al instalarse en la final contra la Católica de Juvenal Olmos, que a la postre fue campeón de ese torneo. Claro, y ahí, bueno, este Colo-Colo empieza a flaquear, deja muchas dudas porque no logra abrochar en el Monumental. Ahí sí ya está todo el público colocolino en el estadio esperando una nueva final para el Cacique, y empieza también de manera muy dubitativa lo que fue la fase regular del campeonato del segundo semestre, que es el que lo iba a ser campeón. No gana clásicos, empata con Católica 1-1, después también empata 0-0 con Universidad de Chile en el Monumental, en el que es el primer partido después de la última derrota de Colo-Colo en el Monumental. Es un hecho anecdótico, pero empieza esta racha tan larga de Colo-Colo ante la U con ese 0-0 y llega a los playoffs
tan valiente. No era... No metía miedo como en el primer semestre. Exactamente, que llega sexto en la primera, en la parte regular, y le toca con Unión Española, que tenía un buen equipo, tenía un buen plantel, y le parte ganando 2-0 en el Monumental en esa segunda fase. Bueno, y hubo una remontada muy buena de Colo-Colo para imponerse al cuadro hispano. Fue avanzando hasta cruzarse en la final con la Universidad Católica, que iba por el bicampeonato bajo la dirección técnica de Juvenal Olmos, y ahí fue cuando apareció la calidad de este plantel dirigido por Jaime Pizarro, guiado por Marcelo Espina desde dentro de la cancha, y con los goles de Manuel Neira, que llegó en ese segundo semestre. Claro, él reemplaza a Chamagol. Chamagol se va al Atlante a vestirse de Chavo del Ocho, de Chapulín. De Chapulín, de todos estos personajes que él fue caracterizando allá. Y lo reemplaza Manuel Neira, que empieza a agarrar vuelo justamente en los playoffs, porque como te decía, va perdiendo Colo-Colo 2-0 con Unión Española en la segunda fase, y aparece Neira en el segundo tiempo, primero descuenta Espina y él hace 2 goles para darle el triunfo a Colo-Colo por 3-2, y después saca un empate 0-0, y ya tiene a Colo-Colo nuevamente en tercera ronda, avanza a los cuartos de final de los playoffs, claro, donde le tocaba a Cobresal, que era un equipo bien duro, siempre jugar en El Salvador es complejo, se hace un partido estrecho, pero Colo-Colo supera muy fácil a Cobresal, le gana los 2 partidos, le mete 7 goles. 7 goles, sí, tal cual. Sí. Y ahí nuevamente aparece el Cuco, Cobreloa, en semifinales. Y además venía con el antecedente de haber perdido contra Rangers, algo que aumentaba el miedo de jugar con Cobreloa, un rival al que le había costado Colo-Colo superarlo, que más de 20 años sin ganarle. Pero de todas formas lo hicieron. Sí, un Cobreloa que había terminado mejor que Colo-Colo en la fase regular, entonces se remataba en esta ocasión en Calama, a diferencia de lo que había sido el primer torneo, que se inició en Calama y después se remató en el Monumental. Acá fue al revés. Gana Colo-Colo 2-0 en el Monumental, y en el partido que se disputa en la segunda región parte ganando Cobreloa con un gol de Fernando Cornejo, recordado seleccionado nacional, a los 2 minutos. Y el estadio de Calama era un infierno en esos momentos. Uno se puede acordar lo que era ir a jugar a Calama con estas transmisiones también de Fox Sports que estaba empezando a transmitir. O Sky en ese tiempo. Sky creo que había sido antes. ¿Sí? Aquí empezaba Fox Sports, pero te daba una referencia de cómo se sentía. Claro, clásico. Y Cobreloa empujando para igualar el marcador y estirar toda me imagino que en esa época había tanda de penales más que un alargue. Sí. Pero ahí Colo-Colo aparecen los canteranos, porque David Enríquez, que si bien ya tenía muchos años en el primer equipo, porque él debutó, me parece que el año 96, y era uno de los jóvenes más grandes, si se podía llamar de esa manera, anota el empate. Y 2 minutos después Manuel Neira le hace el 2-1, y bueno, el júbilo de la hincha de Colo-Colo en Calama, que le ganaban por tercera vez en un año, después de estar 22 años sin ganarle. Qué delantero Manuel Neira, qué definición. Sí, bueno, es que Manuel Neira, creo que nos podríamos hacer un podcast de Manuel Neira solamente por lo bien que definía, por la clase que Qué calma tenía para superar a los arqueros Manuel Neira. Claro, y verdad que bueno, ahí Colo-Colo se instala en la final con una Universidad Católica que era el campeón del fútbol chileno, que tenía a Juvenal Olmos en un entrenador que venía, entre comillas, revolucionando un poco el fútbol chileno, sí, claro, por lo que hizo el 2001, que se quedó corto ante Wanderers, pero que ya mostró mucho, salió campeón el 2002 y ya tenía a Católica nuevamente en una final. Claro. Entonces metía miedo, y aparte ya estaba listo para irse a la selección. O sea, Reinaldo Sánchez lo tenía ya amarradísimo. Claro, como que se daban por hecho que la Católica iba a revalidar el título ante un Colo-Colo que era aparentemente más débil por todos los problemas que había vivido, y además por la fase regular que había hecho en el torneo, sí, que no había sido del todo buena, como marcabas tú. Y tenía jugadores quizás un poco más experimentados, por ejemplo Miguel Ramírez, que se formó en Colo-Colo, salió campeón, era el defensa central de Católica, que era un baluarte en esos momentos del fútbol chileno, y estas finales Colo-Colo las juega con mucha pachorra, como que fuera un equipo que estuviera acostumbrado a estas instancias, y le gana 2-0 en el Monumental con los goles de Marcelo Espina y el Nacho Quinteros. Tal cual. Y en el partido de vuelta, los jugadores de la Universidad Católica mostraron algunas reacciones airadas, lo cual provocó la expulsión del Quique Acuña.
Después la expulsión de Daniel Pérez por un codazo sobre Miguel Aceval, otro de los jóvenes que asomaba ahí con fuerza en el plantel de Colo-Colo años después. Daniel Pérez, que se fue acusando pago. Sí, tal cual. Sale de la cancha, el típico gestito. En el Estadio Nacional fue. En el Estadio Nacional golpeándose. Y en el partido de ida también se fue expulsado Miguel Ramírez. Tal cual. Por un golpe a Gonzalo Fierro que fue muy discutido en esos instantes porque Ramírez decía que Fierro, que era un juvenil, que no tenía la espalda que tuvo después con su carrera en Colo-Colo, estaba exagerando. Claro. Que había prácticamente inventado el golpe. Entonces... que es probable viendo después cómo era Fierro cada vez que lo golpeaba. Bueno, para que no andar con cosas. De jóvenes supo sacar provecho quizás de algunas situaciones futbolísticas. Se lo llevó, como dirían en el barrio. Como dirían en el barrio, se lo supo llevar, exactamente. Sí. Y termina, bueno, como tú bien decías, Colo-Colo en parte perdiendo en el Estadio Nacional con un gol, me parece que de Pablo Lenzi. Sí, de Pablo Lenzi. Y después se encuentra con un penalazo regalado, pero no regalado por el árbitro, regalado por Johnny Walker, el arquero de Católica, que se lleva al Nacho Quintero en una salida de verdad que debe ser la más... Después de unos whisky salió. Después de unos whisky. Totalmente. Se tomó el Johnny Walker negro, el rojo, el azul, el dorado, el verde, todos. Pero de verdad que debe ser la salida más bruta que yo he visto en el fútbol chileno de un arquero. Es impresionante el poco tino que tuvo. Sí, parecía como intencional. Me parece como que fue intencionalmente a derribar al rival. Para llevarse al Nacho Quintero, me parece que era, bueno, la nota Espina, y le dio tranquilidad a Colo-Colo ese gol, porque era una final muy rara. En estos torneos que se inventaron en el fútbol chileno, no existía la diferencia de gol en la final. Es decir, Colo-Colo ganó 2-0 la ida, pero con el 1-0 que está logrando Universidad Católica en el primer tiempo, se estaban yendo a una definición a penales, no sé si a largo, definición a penales, pero no existía la diferencia de gol. Era un absurdo total en cualquier parte del mundo. Pero bueno, después Colo-Colo lo revierte con este penal de Marcelo Espina y los dos goles que después anota Manuel Neira, que vuelve a aparecer un poco tal que veníamos hablando. Sí, y bueno, una celebración que fue muy emotiva en el momento en que se levanta la copa. Marcelo Espina le pide a Marcelo Bartichotto, no sé si te acuerdas de ese momento, claro, Felipe, que levanten el trofeo juntos. Barti había sufrido la muerte de su padre hace muy poco y había estado en el Estadio Nacional, pero sin posibilidad de ver acción. Recuerdo que... No jugó mucho ese segundo campeonato. No, él jugó más en el primero, mete un gol al Audax. Tal cual. Y de hecho, él después, en las notas postpartido de la época, dice que fue un año muy difícil para él, que le pasaron muchas cosas malas, con clara alusión al fallecimiento de su padre. Pero también... Fue una fiesta eso. Una fiesta. Recuerdo a Iván Zamorano en la tribuna cantando como... Estaba listo para llegar al 2003. Claro, o sea, para ponerle el broche de oro a ese título de Colo-Colo, Iván Zamorano, un delantero del Real Madrid que había sido pichichi de la Liga Española, que había jugado en el Inter de Milán, confirma que va a ser refuerzo de Colo-Colo para 2003. No terminó bien eso, pero en ese momento era una noticia espectacular. Ahora, te deja una enseñanza de que la cantera de Colo-Colo en los momentos adversos aparece y de qué manera. O sea, para conquistar un título, me parece que el de esa vez habrá sido el 23 de Colo-Colo, no sé, pero por ahí debe haber sido la estrella que conquistaron. Y algo que después pocas veces se volvió a dar, porque después de la quiebra que duró unos 3 años más o menos, sí. 2005 me parece que Colo-Colo sale a la bolsa, se hace sociedad anónima y bueno, y agarró un poco el vuelito de los juveniles que se venían trabajando en el Monumental, con Jorge Valdivia, con Matías Fernández, con Arturo Vidal, con Claudio Bravo, pero después no se le ha vuelto a dar la misma importancia o preponderancia que la cantera de Colo-Colo históricamente ha tenido. Como para pelear campeonatos, porque en el momento en que jugó la promoción sí había varios canteranos del equipo en el plantel profesional, me acuerdo de Jason Rojas, pero fue un momento de necesidad un poco extrema, no fue como... Estaba el Tortopaso, claro, pero no se ha vuelto a repetir esa fuerza que siempre tuvieron los juveniles de Colo-Colo, que eran, no sé, desde la época de Caselli, por ejemplo, después Jaime Pizarro, Raúl Ormeño, Marga, Ramírez, que te apoyaban al equipo, que obviamente tenías que hacer buenas contrataciones, pero había otra confianza, creo que una fuerza distinta. Se ha perdido un poco eso y se pretende recuperar. Si Blanco y Negro insiste en ese 60-40 para el centenario. Es un lindo proyecto que no se ha visto por ahora muy plasmado. O sea, con Gustavo Quintero no parece que tengan mucho espacio los jóvenes. No, muy poco. Siempre busca otro. Por eso te digo que quizás este campeonato por eso es tan recordado por los hinchas de Colo-Colo. No solo por haber salido campeón en un momento en el que parecía que Colo-Colo se hundía, sino que además porque lo ganaron con gente de casa y el hincha de Colo-Colo eso lo siente de manera muy especial porque se identifica mucho con su cantera. Y además yo creo que pasa eso de cuando te dicen
quebró Colo-Colo. Es como, va a desaparecer el club. Y no solo no desapareció, sino que además terminó el año levantando un trofeo, que como dices tú es muy celebrado, hay canciones hasta el día de hoy que hacen alusión a ese título, y quedó marcado imborrablemente en la memoria de los hinchas colocolinos, eso sin duda, y también en las carreras de muchos futbolistas. Bueno, Marcelo Espina llegó a Colo-Colo con paso en la selección argentina, jugó en Europa, y él siempre recuerda ese título en la quiebra para darle un poco la dimensión o la trascendencia que tuvo ese logro. Es verdad. Bueno, jugadores que hicieron historia en Colo-Colo en esos momentos fueron Eduardo Lobos, Miguel Acebal, Luis Mena, Braulio Leal, Rodolfo Madrid, el Nacho Quinteros, Joel Reyes, que fue una de las contrataciones, Alonso Zúñiga me parece que también estaba en el plantel. Braulio Leal estaba. Sí, también lo nombré, pero eso eran parte de los juveniles. Bueno, el arquero de reserva era Claudio Bravo, que no tuvo minutos, pero sí fue parte del plantel. Y refuerzo hubo poco. Me acuerdo de uno que andaba con la camiseta de Racing, Vicente Principiano, celebró con la camiseta de Racing. Creo que nunca principió, como dijo algún periodista por ahí. Y bueno, después llegó Manuel Neira, que sí fue un refuerzo importante para poder suceder a Sebastián González. Bueno, Jorge, este fue el podcast sobre Colo-Colo campeón de la quiebra. Vamos a seguir siempre en Red Gol haciendo podcast de muchos temas más, pero queríamos recordar a 20 años de lo que pasó en ese torneo tan especial para el hincha colocolino, lo que fue la vuelta olímpica dada en el Estadio Nacional frente a la Universidad Católica. Nosotros nos estaríamos encontrando en una próxima ocasión. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao.